La etnobiología es una ciencia que se desarrolla en el método teórico, en el marco teórico de dos ciencias o disciplinas que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Ciencias sociales como la antropología, la etnología, la lingüística, y las ciencias naturales que son biología, botánica, zoología, etcétera, ¿no? En el área que me desarrollé más fue en el área de la etnozoología. La etnozoología es pues la unión interdisciplinaria de estas dos áreas, de las ciencias sociales y las ciencias naturales, pero solo evocado a los animales, ¿no? Se toma la importancia y relevancia que tuvieron o tienen los animales dentro de la cultura de los humanos. Esa es a lo que me dediqué más. ¿Y por qué los animales? La botánica, las plantas ha estado trabajando durante mucho tiempo. Existe un laboratorio en la Facultad de Ciencias donde yo trabajo que se desarrolló, la etnobotánica se desarrolla desde el siglo XVIII y la etnozoología apenas en el siglo XX, a mitad del siglo XX se empieza a desarrollar. En la Facultad de Ciencias nosotros metimos el área totalmente, diseñamos el programa y la materia de etnozoología, porque los animales juegan un papel importante en los ciclos de intercambio de materia en energía en los ecosistemas. Dispersan los propágulos vegetales y para el humano en realidad tuvieron mucho que ver desde los inicios de la hominización, de formarse hombre, para el desarrollo del cerebro y obviamente de la formación del hombre. Para entender esta relación que tienen los humanos con los animales, lo debemos de explicar desde dos perspectivas, que es la ecología y la evolución. Lo podemos poner en tres etapas. La primera, en la que el humano viene siendo, antes no era humano, viene siendo parte de los animales y es una presa. Es una presa fácil, hasta cierto punto fácil, para muchos depredadores grandes, ¿no? Y fuertes. Podemos decir que eso más o menos unos 3 millones o 2 millones y medio de años, ¿no? Un ejemplo sería el Australopithecus. En la siguiente etapa sería cuando el hombre empieza a competir ya por el alimento. Hay una evolución poco a poco del cerebro. El hombre se empieza a parar en dos extremidades, dejando las manos libres para poder manipular ciertos objetos y fabricar de ellos, ¿no? Sigue siendo recolector, semillas, frutos, y empieza a tener una alimentación diferente cuando se come el tuétano de los huesos que dejan los depredadores. Ahí empieza a cambiar un poquito la consistencia de su alimentación. Un ejemplo de ellos es muy conocido, es el más conocido que dan siempre de ejemplo, y lo voy a dar, es el Homo habilis, donde se encuentran muchas herramientas de hueso, supuestamente de este tuétano. Y aparte de los esqueletos que se encuentran, hay indicios que es ese tipo de proteína la que tienen en su alimentación. La tercera etapa, que es una de las que ya definen al hombre como tal, al humano, perdón, como tal, es cuando suceden ciertas cosas en el hombre. Al caminar en dos piernas, esa parte evolutiva puede ser en una fase negativa, digamos, para la hembra, para las mujeres, porque se estrecha el canal del parto y eso hace que el crío salga mucho antes, tenga que salir mucho antes. Y eso hace que el humano sea un desvalido totalmente, lo tienes que estar cuidando 1 o 2 años para que llegue a madurar todo lo que no estaba madurado al salir antes del cuerpo. Pero en esta parte de que salga antes, que lo tengas que cuidar, obviamente lo va a cuidar la familia, pero también esas pequeñas tribus que se hacen, lo cuidan los vecinos, estás cuidando a los vecinos. Y eso hace que empiecen a una transformación de una sociabilización de los humanos, y con eso hay una
cierta formación de un lenguaje, se empieza a formar un lenguaje, y eso es lo más fantástico. El lenguaje nos enseña cierta limitado número de señas y palabras hacen una infinidad de comunicación entre todos. Podemos decir qué pasa en la sabana en ese momento en África, si ahí viene el león o no viene el león. Es más, estar parado en dos piernas, puedes ver la sabana si viene el predador o la presa. Es mucho más fácil. Entonces esa cuestión es evolutivamente más beneficiosa para el hombre. Esa parte de estar ya parado en dos piernas hace que se desarrolle un poco más el cerebro. Empieza a crecer el cerebro, empieza a crecer el cuerpo. Y hay dos cosas, ya dije una, el lenguaje, que hacen que el hombre que el humano empiece a dominar todo. Es que dominan el fuego. Una de las cosas formidables que tienes que dominar el fuego. ¿Qué te da con el fuego? Te da luz, te da calor, y hay una cocción ya de los alimentos que cambia totalmente la biología, la química del alimento, y es una de las teorías más probadas de que al incorporar proteínas cocidas o de diferentes animales, el cerebro se va desarrollando más. Con esto empieza a crecer más el cerebro, empieza la manipulación de herramientas, la absorción de proteínas diferentes y la sociabilización por medio del lenguaje hace que empiece a separarse la humanidad de lo que eran los homínidos anteriores, ¿no? Hay un profesor con el que he trabajado, Carlos Teutli, que cuando estábamos viendo las pinturas rupestres, en ese momento pensamos decir que en el momento en que el hombre abstrae de la naturaleza lo que ve y lo plasma en pinturas rupestres, en ese momento dejó de ser animal, dejó de ser bestia, ¿no? Pasó a ya ser parte de lo que es la humanidad totalmente, ¿no? Es una teoría que tenemos nosotros. ¿Qué pasa cuando ya tienes todo esto? Empiezas de ser presa, de estar en la cadena, a la mitad de la cadena alimenticia y competir por el alimento, pasas a ser un depredador. Es más, pasas a ser el mejor depredador, el máximo depredador del mundo, ¿no? Es más, hasta hoy sigue siendo eso, ¿no? Te comes todo lo que ves enfrente, todo. Nadie te puede hacer nada. La inteligencia empieza a desarrollarse mucho más. Esto hace que el hombre ya no esté satisfecho con el lugar donde está y empieza a migrar. Estamos diciendo que de África va hacia Media, Asia, Europa y América. En este transcurso de ir migrando, conociendo diferentes ambientes, diferentes animales, plantas, para su alimentación, que obviamente de la naturaleza es donde se va a alimentar, y tomar todos los recursos que tiene a su alcance. Uno de los primeros usos que va a tener la humanidad de la importancia que le va a dar a los animales va a ser la alimentación. Es una de las cosas primordiales que va a tener, ¿no? Y en cada región que vayas viendo, los animales que se encuentran en ese lugar se los va a comer, los va a adaptar a su alimentación. Va a encontrar diferentes organismos a través de donde va a ir cada uno de ellos. En el momento que el hombre empieza a invadir Asia, hacia Media, Europa y América, en ese momento podemos decir, y alguna vez lo dije, es el inicio de la extinción de las especies, plantas, animales y de los humanos. Al final de cuentas, de todos los hombres que se han encontrado, los vestigios de hombre humanos, los vestigios de humanos que se han encontrado en diferentes partes del mundo, Homo erectus, Homo heidelbergensis, que si ni me acuerdo, si bórralo, y el Homo sapiens. El único que llega a América, el único que traspasa toda esa parte del mundo, es el Homo sapiens. Todos los demás los extingue el mismo Homo sapiens, por la inteligencia que va desarrollando. Bien. Esta parte que usa la humanidad de los animales, hay ejemplos muy claros. Se sabe que los cánidos, los perros, son por primera vez domesticados
en la parte de Asia Media, Europa, y son traídos hasta América. Supuestamente la teoría de esta de domesticación es que el hombre, en la domesticación de ciertas especies, el hombre lo que hace es atrapar al animal, cazarlo, o si no, transportarlo, especies que sean fáciles de manipular, fáciles de transportar, ¿no? El perro es uno de los ejemplos que se tiene más estudiado, en el cual cazas al adulto y te quedas con las crías, y son las que vas transportando de un lado a otro. Y así es como poco a poco vas haciéndote de especies que en el transcurso de miles de años las vas a domesticar. Domesticar es que las vas a adaptar a ciertas características, a la casa. Bueno, domésticos quiere decir, domo es casa, ¿no? Las vas a adaptar a tu casa, pero no que las tengas en tu casa, sino que va por ciertas características que te gustan de ese tipo de especie, es porque las vas a tener, ¿no? Los procesos de domesticación se van dando en todas partes del mundo. El perro es uno de los animales que se domestica muy fácil. Bueno, supuestamente hay dos teorías. Una que es un animal diferente, que es perro, y la otra que se domestica al lobo, y de ahí ya se hace una especialización, que es los cánidos. Hay diferentes, ¿cómo le llaman? Razas de perros, que obviamente cada quien escoge las características. Chaparrito, gordito, patas cortas, patas largas, mucho pelo, etcétera, ¿no? Eso ya poco a poco lo va haciendo el hombre, el humano, va haciendo el humano seleccionado a lo que le gusta más, ¿no? Según la región también. Los cánidos, los perros, hoy se tratan no solo como animales de compañía, antes eran alimentación, se comían, más está datado en varios escritos de aquí de México, de que el perro se comía, ¿no? En cuestiones pues, mágico-religiosas, el perro te transporta hacia el inframundo. Ahí se encuentran los paleontólogos, han encontrado en zonas arqueológicas que hay humanos enterrados con cánidos que los acompañaban en el viaje hacia la región que le llamaban de los descarnados, o sea, para que se vuelvan ya esqueleto totalmente. También hoy se usan ya como hijos, ya nadie quiere tener hijos, prefieren tener un perro, dicen que es más noble. Yo deserto de todo eso. Yo creo que no, para mí no es eso lo que es un cánido. Bueno, un hijo, ¿no? Totalmente. Para los que tenemos hijos, no, totalmente es otra cosa. Pero bueno, bien, esa es una parte de la etnozoología que se hace, ¿no? Todo esto que les he dicho es parte de lo que hacen los etnozólogos, determinar ese tipo de cosas. Se ayuda de los paleontólogos y de los arqueozoólogos. Los paleontólogos viendo los esqueletos de los organismos, a ver a qué especie que determina la especie exactamente que se encontró ahí. Y los paleontólogos pues trabajan en zonas arqueológicas para determinar qué especies se encuentran. Bien, en este caminar de la humanidad desde África hacia América pues se van encontrando diferentes especies. Vamos a hablar de América, más o menos un poquito más. Cuando llegan a América, uno de los animales míticos, y tanto míticos porque se ven tanto en la cultura ya inglesa cuando llegan a invadir la parte de Canadá y Estados Unidos, pero en la parte de México es un animal que es originario de México. Es el que se toma como origen de México. Es un ave enorme que da de comer bastante. Es el guajolote, famosísimo guajolote. Hay guajolotes distribuidos en toda América, desde Yucatán hasta Canadá y Estados Unidos. Son 4 especies nada más que existen en América. Pero el guajolote es una especie de ave que se utiliza en una forma desde cuestiones míticas, de cuestiones, y la primera es la cuestión alimenticia. El guajolote da de comer a mucha gente por lo grande que es su cuerpo. Esto hace que se tomara en cuenta cuando las culturas veían al guajolote, te lo daban y decían que era muy próspero tener mucho alimento.
El tener mucho alimento es prosperidad para ellos, es tener garantía de que vas a seguir vivo. De tal manera que eso se adaptó a las culturas prehispánicas y sigue hasta ahorita ese mismo mito o esa misma identificación del animal. ¿Qué es lo que hacen? En Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca, lo que se hace en muchos lugares donde hemos estado es que disfrazan al guajolote de vestido de novia y a otro vestido de traje, de frac o de traje. Y hacen un baile, el baile del guajolote, donde le están diciendo a la pareja que se va a casar que eso es próspero para ellos, que si bailan el guajolote siempre van a tener comida y siempre les va a ir muy bien, ¿no? Ellos, los novios, bailan con los guajolotes novios y es la creencia de que si el baile sale bien, si lo bailan bien, les va a ir muy bien como matrimonio. Pero bueno, esa es otra cosa. Queda adaptado en las regiones étnicas, en provincia, mucho más, en los grupos culturales étnicos de México y muy autóctonos, queda que el guajolote siempre se da en fiestas. Siempre dan, pues con otro de los guisos tradicionales de México, que son la unión de varios chiles y especias, que son los moles, siempre se da guajolote. ¿Por qué? Porque es una fiesta, es algo para celebrar, es algo grandioso, ¿no? Que hay que celebrar. Es diferente a cualquier otra comida diaria, una fiesta. Y se da guajolote, no se da pollo, no se da conejo, no se da otra cosa, no se da guajolote. Entonces ese es el animal también que está muy marcado. Está en los códices, está marcado en los escritos antiguos que llamamos códices. Se llama Chautotoli, ¿no? Como un ave magistral enorme. Está un dibujo precioso del Códice Borgia, ¿no? Bien. ¿Qué otros tipos de animales tenemos en este caminar de la humanidad hacia América? Bueno, en realidad cuando llegan a América se asientan en la parte que le llamamos Mesoamérica, que es de Centroamérica y toda la parte de Sinaloa, Zacatecas, Saltillo, hasta Nicaragua, ¿no? Toda esa parte le llamamos Mesoamérica. Los grupos humanos se asientan en lugares donde hay mucha diversidad. Somos un país etnodiverso, totalmente. Hay, no sé, como 200 países, de los cuales solo 12 tienen toda la diversidad, toda la mega diversidad que le llaman, del mundo. Y México está incluido en el 5º lugar de biodiversidad. Los grupos humanos se asientan en lugares donde hay mucha biodiversidad, porque pues, tienen la alimentación casi a la mano. La agarran y afuera de su casa está todo eso. Los asentamientos más grandes en México es donde está la biodiversidad, que son los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Michoacán. Son donde está asentada Guerrero también, es donde está asentada la mayor parte de la biodiversidad. Eso quiere decir que somos también un país etnodiverso por la gran cantidad de grupos humanos que se asentaron aquí. Y esta unión que da los diferentes grupos humanos y la biodiversidad, bueno, los grupos humanos cada uno tiene un tipo de lengua, vestir y comer según la región donde estén. La biodiversidad en México está marcada por ecosistemas muy claros, que son, digamos, las zonas del desierto, que les llaman grupos del desierto, las cuestiones alpinas, los bosques más altos, que son las regiones de los bosques, y las regiones de la selva baja y selva alta, ¿no? Que es donde se presenta la mayor parte de la biodiversidad. Y ahí es donde están asentados los grupos humanos. Bien, cada uno abstrae de lo que tiene fuera de la naturaleza y lo adapta a su cultura. Dependiendo de la región podemos encontrar diferentes organismos que se usan para estas cuestiones etnozoológicas, la importancia que le dan a los animales. Y lo podemos ver en cualquier tipo de usos. ¿Cuáles son? Algunos de ellos
digamos, para los artistas que usan mucho el dibujo, el caracol púrpura de Oaxaca, se usa para hacer un tinte. La cochinilla grana, igual se usa para hacer un tinte. Cochinilla grana que fue importante en la época prehispánica para hacer los escritos antiguos o códices. Es más, en la colonia se pedían toneladas, casi toneladas, literalmente así dicen, para como colorante, para llevarla a Europa totalmente. Hoy se usa ya muy poco. Es más, el primer productor de cochinilla viene siendo África, pero se usa todavía para hacer tintes, ¿no? En la región de Oaxaca, en la región de Chiapas, Michoacán, todavía se usa para pintar. Productos como el algodón, la lana de borrego, bueno, ya es un animal introducido aquí en América, pero que se usa todavía ese tinte, ¿no? En Oaxaca también se usa el caracol púrpura, que es uno de los usos muy importantes que hasta hoy se siguen usando, ¿no? Habíamos dicho ya que la alimentación era uno de los principales usos que se tenían de los animales. Y de los animales introducidos, pues se hacen muy características los alimentos con ciertos guisos, ¿no? Si uno pregunta qué guiso usaste para hacer, no sé, un mole de olla, siempre van a decir que es de res, ¿no? Si dices que hiciste una barbacoa, por lo regular es de borrego. Si hiciste una birria, por lo regular es de chivo, bueno, ya le ponen borrego, una cosa así, ¿no? Y obviamente lo de las fiestas muy ceremoniales es guajolote. Ajá. Bien, ¿qué otros usos tenemos de los animales? En los grupos étnicos de montaña, donde no llegaba o no hay, es más, hasta hoy no hay médicos, se usan muchos animales como medicina. Uno de ellos usado y ya probado totalmente es el zorrillo. Se usa para, en un caldo, la cola del zorrillo se usa para las mujeres parturientas, que sus contracciones sean más rápidas y puedan tener al bebé. Y después, posparto, como para aliviar la desinflamación del dolor, ¿no? ¿Qué le sigo? ¿Qué estás haciendo? Ya me quitó la cámara, ¿cómo le voy a seguir? Espérame, tiempo. Salud. Ya ni sé ni qué estoy diciendo, güey. ¿Qué otro alimento? Dime, recuérdame, güey, otro alimento. Alimento de animal. Bueno, los alimentos más conocidos y hasta ahorita ya son gourmet. Son los caracoles panteoneros, que esos se comían y se comen totalmente, pero ya los venden de una manera muy cara, ¿no? Como exóticos, pero no son exóticos, porque aquí también hay, ¿no? Se come la hueva de un mosco, se le llama huautle, que crece en los lagos. Se recolecta mucho en Michoacán, Ecuitzeo. Michoacán es donde se traen mucho para aquí, para México, para el centro de México, la Ciudad de México. Y una variedad enorme de insectos también, incluyendo estos, las chinches, los jumiles, la larva de la hormiga, ya se me olvidó, ascamoles. ¿Y cómo se llaman las otras hormigas? Las chicatanas. Las chicatanas también son parte de la alimentación y se sigue usando, pero ya estos alimentos los puedes encontrar en los pueblos, pero si no, en las ciudades se vende como una comida gourmet, muy cara totalmente, pero se sigue usando. Y eso es obviamente del aprendizaje que tuvo el hombre de encontrar ciertos tipos de orgánicos. Ahí te va otra vez. Eso es lo que usa la humanidad en su caminar hacia América y hacia todo. Que ya me acordé del dato que les quería dar. Hace más o menos, está bien datado eso, de hace 16,000 años, el Homo sapiens entró por Alaska. Y en 2 milenios, solo en 2 milenios, llegó a la Patagonia, en Argentina, Chile, Argentina, ¿no?
Solo en 2 milenios, y no solo en América, sino cuando llega a Nueva Zelanda, Australia, cuando llega a China, a la India, a Asia Media y a Europa. La huella del hombre, la huella de la humanidad ha quedado totalmente. Cuando dije que la extinción de las especies empieza y del hombre mismo empieza cuando el hombre empieza a migrar, deja una huella totalmente. En el momento en que llega, no sé, que entra a Australia o que llegan a América, empiezan a extinguir a las especies, y especies de mucho más gran tamaño de las que se creen, ¿no? El hombre es pues pequeño, no tiene dientes fuertes, la musculatura no es tan grande, y sin embargo mata especies, extingue especies que son mucho mayor que ellas, ¿no? Totalmente. Y esa huella queda marcada en todos lados, ¿no? Ahí empieza como le había dicho, la extinción de las especies y también del hombre, ¿no? Y es un dato muy relevante. En 2 milenios se acaba todas las especies aquí en América de mamut, de sable, todas las especies mayores que existían, las extingue totalmente, ¿no? Por ese desarrollo de la inteligencia, y hasta ahorita se sigue extinguiendo especies que desde el inicio de la humanización, desde ese tiempo, empiezan a tomar como ciertas características de la especie para tratar de hacer o sentirse homólogos a ellas. Uno de los ejemplos claros aquí en América es el jaguar. El jaguar es una de las especies, es el felino, el gato más grande de América, que no tiene depredadores. Ningún depredador se lo come, pues solo el hombre, ¿no? Solo el hombre lo mata. Pero ahí fuera, él es la punta de la cadena alimenticia. Cuando el hombre ve esto, dice, a ver, yo soy el que manda a esta tribu, el que manda a esta aldea o a esta civilización. Ya. Y el jaguar, pues nadie se lo come, y él puede andar en el agua, nada tranquilamente. Trepa a los árboles y corre por toda la selva. Y yo soy el que gobierno todo este pueblo, esta infinidad de miles de gentes. Entonces, pues somos homólogos, no somos igualitos. En la época prehispánica está documentado bien de que los sillones o asientos o tronos, como le quieran llamar, donde estaba el gobernante, están forrados de jaguar o son hechos de jaguar. En la región maya lo podemos ver en Chichén Itzá. Los basamentos que tienen de jaguar, está también en Uxmal, que son de piedra hechos, pero son jaguares. Te sientas en un jaguar literalmente. En los códices está escrito y está dibujada la piel de jaguar, ¿no? O ellos mismos se ataviaban con la piel de jaguar, haciendo esta comparación o decir, pues somos igualitos, ¿no? Si lo vemos en la parte de hoy igual, una gente con mucho dinero que tenga un poder extremo, dice, pues ya no se compran jaguar porque está penado por la ley, pero no importa, de todos modos lo tienen. Se compran leones, se compran tigres, diciendo lo mismo, ¿no? Mira, yo tengo para mantener a un tigre. Y para mantener un tigre y un león, pues tienes que tener una lanota, porque no es tan fácil mantener a ese tipo de animales, ¿no? En tu casa. Pero bueno, viene siendo lo mismo. Y esa es la extinción, el tener animales diferentes en tu casa, hace que se extingan las especies. ¿Por qué? Porque te da un estatus diferente, ¿no? Esa parte de importancia y uso que tienen los animales o que tuvieron los animales, eso es lo que hace un etnozólogo. Desde determinar o determinar la especie en la que se está usando y cómo se está usando. Es exactamente es lo que hace la etnozoología.